Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos ya en el capítulo número 44 y vamos a iniciar una nueva serie que hemos denominado Jurisprudencia. Esta serie tiene como objetivo el poder platicar un poco de algunos fallos que han emitido, principalmente ahondaremos en de corte de constitucionalidad, que se convierten de conocimiento muy útil al ejercicio profesional. Recuerda que el término jurisprudencia normalmente le hemos denominado así al conjunto de fallos reiterados, contestes ininterrumpidos en un mismo sentido que emite, en este caso, los tribunales que voy a hacer referencia, y que se vuelven de obligatoriedad, de aplicación obligatoria para los demás tribunales. Si fuera de la Corte de Constitucionalidad, se sienta a lo que le llamamos doctrina legal o jurisprudencia, al haber 3 fallos contestes, y si fuera del Tribunal de Casación, 5 fallos contestes. Esto lo vas a encontrar, lo de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y lo del Tribunal de Casación en el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que, habiendo hecho esa base, comentamos que el día de hoy vamos a platicar sobre la bonificación incentivo para los trabajadores del sector privado que se paga como tal, que los patronos deben pagar a los trabajadores, porque se dan algunos fenómenos que vale la pena analizar. Primero comencemos con lo que la ley regula. Esta bonificación inicialmente fue creada y emitida a través del decreto 78-89 del Congreso de la República y en este caso fue modificada a través del decreto 37-2001 del Congreso de la República. Esta conciencia que hay una ley que la crea y otra ley que la modifica, para el presente caso es muy relevante, y quisiera comenzar a leer la ley que la modifica, que es el decreto 37-2001 del artículo 1. Regula lo siguiente: se crea a favor de todos los trabajadores del Estado, del sector privado del país, cualquiera que sea la actividad que se desempeña. Quisiera dejar otra vez claro, se crea a favor de los trabajadores del sector privado del país, cualquiera que sea la actividad en que se desempeñen, una bonificación incentivo de 250 quetzales, que deberán pagar a sus empleados junto al sueldo mensual devengado, en sustitución de la bonificación incentivo a que se refieren los decretos 78-89. Es en el decreto 37-2001 donde se fija la bonificación incentivo, que sustituye y si te das cuenta hace referencia al decreto 78-89. Ahora bien, es importante leer de este decreto 37-2001 su artículo 6, que regula lo siguiente: continuarán vigentes las demás disposiciones contenidas en el decreto 78-89. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el 37-2001 es el que fija la bonificación incentiva en 250 quetzales, pero el decreto 78-89 queda vigente en sus demás disposiciones, donde incluye el artículo 2, que regula 3 aspectos muy importantes que te quiero aclarar. Vamos a leer el artículo 2 del decreto 78-89. La bonificación por productividad y eficiencia deberá ser convenida en las empresas de mutuo acuerdo y en forma global con los trabajadores y de acuerdo con los sistemas de productividad y eficiencia que se establezcan.
Esta bonificación no incrementa el valor del salario para el cálculo de las indemnizaciones o compensaciones por tiempo servido ni aguinaldos, salvo para el cómputo del séptimo día, que se computará como salario ordinario. Es gasto deducible para la determinación de la renta imponible del impuesto sobre la renta. En cuanto al trabajador, no causará renta imponible afecta. No estará sujeta ni afecta al pago de cuotas patronales ni laborales del ICS, IRCHA e INTECAP, salvo que los patronos y trabajadores acuerden pagar dichas cuotas. ¿Qué pregunta vamos a resolver? Que son las tres cosas importantes. Primera de ellas, ¿se puede variar? Segunda de ellas, ¿aumenta aguinaldo? Vamos a dividir en dos. ¿Aumenta en las indemnizaciones o se considera para indemnizaciones y para aguinaldo? Y la tercera pregunta, la tercera perspectiva es si paga ICS, IRCHA e INTECAP. Buenísimo. ¿Por qué es importante analizar si se puede aumentar o no? Porque en este caso es muy común que tú te vayas a encontrar en la práctica profesional que patronos aumentan la bonificación incentivo. Por ejemplo, imaginemos que un trabajador gana 3.500 de salario, pero le asignan una bonificación incentivo de 2.000 quetzales. Entonces uno dice, si la ley la fija en 250, porque lo leímos, ¿verdad? El 37 de 2001 lo fija en 250. Si la ley lo fija en eso, ¿se podrá aumentar? Una primera perspectiva es lógica, garantías mínimas y principio evolutivo, que por supuesto el derecho laboral va a ser desarrollado en forma dinámica, así que se puede mejorar como tal. Pero otra perspectiva es al amparo del artículo 2, que me establece que esta deberá ser convenida en las empresas de mutuo acuerdo, 2 del decreto 7889, de mutuo acuerdo y en forma global con los trabajadores, de acuerdo a sistemas de productividad y eficiencia que se establezcan. Es por eso que muchos patronos establecen ciertos sistemas de productividad y eficiencia y pagan bonificación incentivo, ya sea variable o la asignan en mayor cantidad en base a la productividad y eficiencia. Y entonces, este trabajador gana de salario 3.500 y 2.000 de bonificación incentivo. Concluyentemente, no hay inconveniente aumentar la bonificación incentivo. Primer punto como tal, ya sea el amparo de la evolución de una garantía mínima o en interpretación del artículo 2 como tal, aunque aquí hace alusión a que debiera existir un proceso o unos sistemas de productividad y eficiencia. Ahora analicemos en este caso si aumenta para el pago de aguinaldo y pudiéramos interpretar también de la bonificación anual, más conocido como bono 14. Y aquí te quiero comentar, acá es muy común que se diga que no se considera para el aguinaldo del bono 14. En este caso viene y puede que un patrón no le diga, mira trabajador, tú ganas 3.500 de salario, así que aquí te voy a pagar tu aguinaldo sobre los 3.500 que ganas de salario. La bonificación incentivo no se cuenta para aguinaldos. Y al amparo del artículo 2 del decreto 7889, que como te digo está vigente, ahí dice, ¿verdad? Regula que no incrementa el valor del salario para el cálculo de indemnizaciones o compensaciones por tiempo servido, ni aguinaldos. Y entonces él dice, yo estoy en ley, porque la ley claramente me dice que esta bonificación no aumenta los aguinaldos y así tampoco la bonificación anual o bono 14. Y entonces es común que algunos patronos paguen 3.500 si ese fue el salario base, aunque tengan una bonificación de 2.000, aguinaldos y bono 14 sobre 3.500. Ahora te comento que hay otros que a pesar de tener esta estructura de 3.500 de salario y 2.000 de bonificación, pagan aguinaldos sobre los 5.500, es decir, incluyendo la bonificación incentivo. Bueno, ahí ya respondimos como tal cuáles son las perspectivas. ¿Qué otra perspectiva tenemos que aclarar? Si se cuenta para indemnizaciones por tiempo servido. En este caso, hagamos de cuenta que un trabajador lleva 10 años, yo lo despido sin causa justa y justamente tenía este esquema, 3.500 de base, 2.000 quetzales de bonificación e incentivo. ¿Sobre qué salario calculo su indemnización? ¿Sobre los 3.500 o sobre los 5.500? Y entonces es aquí donde una perspectiva patronal pudiera decir, no, pues la ley es clara. El artículo 2 de 7889 regula que no incrementa el valor del salario para el cálculo de indemnizaciones. Así que no se tiene que incluir. Así que aquí están tus 10 años de indemnización, solo que sobre el valor de los 3.500. Esa es una perspectiva. Otros dicen, no, calculemos sobre los 5.500, no hay problema de esa parte allí. Y entonces diremos, entonces, ¿para qué la infla?
ahorita vamos a responder. Ojo, porque solo estoy creando el preámbulo para platicar de la sentencia que te quiero compartir y qué ha dicho la Corte en este ámbito. Bueno, continuamos con el último ámbito. Paga X, IRTA, INTECAP. Pues aquí la ley claramente dice que no se paga X, IRTA o INTECAP, salvo que los trabajadores y patronos se acuerden con pagar dichas cuotas. Así que esa normalmente, una bonificación de incentivo no se toma en cuenta para X, IRTA o INTECAP. Bueno. Ahora, si tú te diste cuenta en el fenómeno que decía como segundo sobre el aguinaldo y sobre la bonificación, sobre la indemnización, pues posiblemente puede ser interpretado como un perjuicio al trabajador. Qué injusto que si el trabajador ganaba 5.500, ¿por qué en este caso se le va a indemnizar sobre 3.500? ¿O por qué se le va a dar su aguinaldo o bono 14 de 3.500? Primero, quisiera así poner en conocimiento algo que a veces cuando estudiamos no tenemos esa perspectiva o esa conciencia del lado del patrono. Y te quiero comentar, y abro un paréntesis, que el hacer un aumento en el salario, imaginémonos que un trabajador va a ganar 100 quetzales más. El patrono dice, mira, te va a aumentar tu salario 100 quetzales más. No es que para el patrono sea su único costo, si le aumenta en salario, no es que solo le va a aumentar 100 quetzales más al patrono y que ahora va a tener una merma de 100 quetzales más, un costo de 100 quetzales más. No. Él de esos 100 quetzales de salario tiene que pagar una cantidad de X, la cuota patronal del X, IRTA, INTECAP, tiene que pagar también, tiene que provisionar para una posible indemnización, tiene que provisionar para la prestación del aguinaldo, del bono 14 y todo. Así que por cada 100 quetzales que paga un patrono en salario, le aumenta su costo laboral un 40-45%. Y entonces, no es que solo le represente 100 quetzales, le representa 140 quetzales, imaginemos. Va, ahora pongámoslo en 1,000. No le representa 1,000 quetzales de aumento, le representa 1,400. Ahora va, no digamos un trabajador, digámosle 10 trabajadores, no le representa 10,000 mensuales, le representan 14,000 mensuales. Va, hagámoslo por un año, no le representa un costo anual y ahí ya te has de imaginar. Entonces, es por eso que muchos patronos dicen, mira, yo te quiero dar un aumento, yo quiero que tú ganes más, pero no me alcanza para provisionar todas las otras obligaciones y costos laborales de darte un aumento en salario. Por ende, te voy a aumentar en bonificación e incentivo y tienes que saber que tu aguinaldo y tu bono 14 va a venir por lo que ganas ahorita, pero yo te voy a aumentar tanta cantidad para que así recibas una cantidad más. Y así es como a veces se van aumentando las bonificaciones e incentivos en base a esta lógica. ¿Y en base a qué otra lógica lo hacen los patronos? Para no pagar X, IRTA, INTECAP. Porque dicen, imaginémonos que alguien gana 20,000. Si le pagan los 20,000 en salario, estamos hablando que un 10.67% de esos 20,000 los va a tener que pagar el patrono al X, IRTA, INTECAP, 12.67 en general, el PANSU 1, IRTA, INTECAP. Y el trabajador, de sus 20,000 que le van a dar, no le van a dar 20,000, le van a quitar el 4.83 más el impuesto sobre la renta. Entonces, probablemente para el patrón y para el trabajador digan, mira vos, ¿por qué no mejor te dejo tu salario en lo que estaba y le aumentamos la boni? Porque así no pagamos tanto de X, IRTA, INTECAP y también no pagamos tanto de impuesto. Entonces, esta es otra explicación de por qué los patronos lo hacen, así que no siempre va a pensar que es voy a decir un mero deseo de incumplimiento y tergiversación de este sistema. Bueno, cierro mi paréntesis y ahora sí entramos a la jurisprudencia. ¿Qué ha pasado en este caso? Lo que pasa, imaginémonos en nuestro ejemplo, que viene y este trabajador que tiene este salario de 3.500 de base sin 2,000 quetzales de bonificación e incentivo, termina su relación de trabajo, a los 10 años le dicen, mira, ya no queremos contar contigo, aquí está tu indemnización. Y cuando la ve, la calcularon sobre 3.500. Pregunta, ¿es eso válido o lo tenían que indemnizar sobre 5.500? Y aquí tú recordarás que desde la perspectiva patronal uno diría, disculpen, pero yo he aplicado claramente la ley. La ley dice, no incrementa el valor del salario para el cálculo de indemnizaciones. ¿Qué dice la ley? Puede variarse. Así que yo la varié y no me deben condenar por esto.
Pues esto ha llevado a los procesos, en reiteradas ocasiones ha llevado hasta la Corte de Constitucionalidad, y hoy quisiera hacer alusión a la sentencia 1066-2010. 1066-2010, en donde interpretan lo siguiente. Te quiero compartir aquí. La interpretación de la Corte es sencilla. Hace alusión e invoca el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección al salario en su artículo primero, en donde establece, y tú recordarás más o menos esa definición, que se denominará salario, sea cual fuera su denominación o método de cálculo, a la retribución que va a dar un patrón a un trabajador. Así regula el Convenio 95 de la OIT. Y entonces ahí empieza a haber una interpretación. Entonces, en base al convenio, dijera, llámale bonificación incentivo, llámale bono de productividad, llámale bono del pescado, llámale bono de traer de referidos, llámale como le llames. Sea cual fuere su denominación o método de cálculo, esa onda es salario. Así lo regula el convenio 95 de la OIT. Y entonces, ahora tenemos un conflicto de normas. ¿Por qué? Porque está el convenio y la ley. Eso no es parte del salario. La ley dice, no es parte del salario. El convenio dice, sí es parte del salario. Y tú recuerda que tenemos una doble forma de salir de esta circunstancia. En este caso, está la interpretación indubio pro operario, que es lo que prevalece. En caso de duda de aplicación, aquello que favorezca más al trabajador. Por lo tanto, sí se debe de cumplir. Y bien, también recordemos que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como lo fuera el derecho del trabajo, también son superiores al derecho interno y obviamente la ley, el decreto 7889 es parte del derecho interno. Y así lo ha establecido la Corte en jurisprudencia. Leo brevemente. En cuanto a los agravios denunciados en el primer amparo, esta Corte considera que la autoridad impugnada no ocasionó ningún agravio al postulante, ya que al efectuar el análisis de las constancias procesales y las normas aplicables al caso concreto, consideró que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Convenio sobre la Protección al Salario, Convenio 95, son parte del salario todos los ingresos que el trabajador perciba con ocasión de su trabajo, incluso la bonificación incentivo, contenida en el decreto 7889 del Congreso de la República, que establece que la misma no será tomada en cuenta para el cálculo de indemnización. Sin embargo, en materia de derechos humanos, los tratados internacionales celebrados y ratificados por Guatemala prevalecerán sobre el derecho interno, de conformidad con lo del artículo 46 de la Constitución, debiendo, por lo tanto, aplicarse las disposiciones que brindan mejores condiciones al trabajador, por lo que al efectuar el cálculo de indemnización debía tomarse en cuenta las bonificaciones que por ley o convenio reciben los trabajadores y con base en ello ordenó el reajuste de la indemnización a favor de los mismos. Bastante explícita la Corte en este sentido, te repito, expediente 1066-2010, y eso es lo que establece la Corte. Te quisiera comentar también allí que es parte de la jurisprudencia que hemos platicado y en otro apartado más adelante de la misma sentencia hace un breve comentario en donde dice: a los efectos del presente convenio, el término salario significa remuneración a ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, por lo que de conformidad con el artículo relacionado, se advierte que dentro de la denominación salario deberán incluirse todas aquellas retribuciones que sean recibidas por el trabajador, sea parte del salario ordinario, extraordinario y demás. Así que todo eso se incluye como tal. Y también te comento que cuando surge esto, de parte del ICS pretenden también expulsar del ordenamiento jurídico a través de una inconstitucionalidad y dejar sin vigencia el apartado que establecía que no, la bonificación incentivo no iba a formar parte que no debiera pagarse sobre la misma cuota patronal del ICS o INTECAP. Pues también la Corte de Constitucionalidad lo resolvió y establece brevemente lo siguiente. ¿Ok? Su monto se estableció como mínimo, permitiendo su mejoramiento en la vía de contratación individual o colectiva, y por su incidencia en la estabilidad monetaria del país no se sujetó al ICS IRTA INTECAP. De tal manera, la frase impugnada, al pretender que los montos de bonificación e incentivos superiores a la suma que fije la ley estén afectos al pago de cuotas patronales y laborales del régimen de seguridad social, restringe la no afectación dispuesta por ley y por ese motivo
Resulta inconstitucional por contravenir el convenio 157 y 171, inciso A, constitucional relacionados a la potestad legislativa del Congreso, así como el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 75, ya que tergiversa una disposición contenida en un cuerpo normativo que le es superior. A dicha conclusión se arriba porque se advierte que con la emisión de dicho acuerdo, un acuerdo que emitió en este caso el ICS, en la frase impugnada se pretende modificar la ley de la bonificación e incentivo para los efectos de los trabajadores del sector privado, no obstante que dicha bonificación no está sujeta ni afecta al pago de cuotas patronales ni laborales del ICS, IRTRA e INTECAP. En ese sentido, resulta inconstitucional la frase, así como la bonificación e incentivo hasta por la cantidad que fija la ley, que ha sido impugnada y así debe resolverse. Como te decía, en este caso fue una inconstitucionalidad que pretendía cobrar sobre la bonificación incentivo ICS, IRTRA e INTECAP. Expedientes, hay varios expedientes acumulados aquí, 580-2003, 613-2003 y 649-2003. Así que, ¿cómo aplica en la práctica esto? Pues ya te quiero comentar, pues los patronos lo siguen aplicando como te dije. No se toma en cuenta ni para aguinaldos. Bueno, algunos lo toman o no en cuenta para aguinaldos, algunos lo toman o no en cuenta para indemnizaciones como tal, con el objetivo de no pagar IRTRA e INTECAP. Ahora bien, lo que es importante es que si después de todo el litigio, porque seguramente un patrono y esta perspectiva, cuando se vaya a despedir te dice, no, yo estoy en ley. Va a demandar el trabajador, el patrono va a seguir diciendo, estoy en ley, estoy en ley, estoy en ley, estoy en ley. Primera instancia, va a perder el patrono porque va a argumentar esta jurisprudencia que te estoy haciendo ver, va a irse a apelación, va a irse a la CC y hasta ahí le van a torcer el brazo al patrono como tal, allí cuando se plantee el amparo y la apelación de amparo, argumentando esto. ¿Qué te quiero decir? Que seguramente te vas a topar con los patronos sentados en la misma circunstancia, aunque le exponga la sentencia de la corte, porque es normal que esto vaya a ocurrir así y va a tener que terminarse hasta las últimas instancias, o bien, como siempre hemos sugerido a través del entrenamiento legal, concilien y un punto ganar, un punto medio como tal, que sería lo sugerible para este tipo de casos. Tal vez no van a pagar toda la indemnización, tal vez sí, se van a evitar tiempo y todo. Ya ahí ya te dejo el criterio conciliatorio que puedas tomar tú para los casos en concreto, si así lo consideras y estimas, ¿verdad? Buenísimo, así que espero que te haya servido la claridad de cómo funciona todo este sistema en torno a la bonificación e incentivo, y que conforme a la jurisprudencia, la bonificación e incentivo sí forma parte del salario. Así que espero que este podcast te haya servido de gran utilidad y te pido por favor que lo compartas. El objetivo de este entrenamiento es que esta información no sea privilegio de unos pocos que tal vez tuvieron alguna oportunidad de, voy a decir, que tuvieron un buen catedrático o que pudieron, sino que podamos todos ser mejores juristas, mejores abogados. Así que compártelo si te fue de utilidad. No olvides tu like, déjanos algún comentario alentador, porque el saber que hay alguien ahí nos motiva mucho a los que estamos acá de este lado. Nos miramos y escuchamos el próximo lunes en nuestra siguiente sesión de entrenamiento legal. Hasta entonces.